Muy buenos días. Dios les bendiga y les guarde. Somos Comunidad Católica Fuentes de Misericordia. Mi nombre es Olga Lucía Martínez, una servidora más de esta comunidad católica, carismática y misionera. Como siempre, nos reunimos en este espacio de las 8 a las 9 de la mañana para compartir la liturgia de la palabra, para recibir ese alimento diario que el Señor nos regala. Y hoy en particular nos unimos en, en la oración y en ese encuentro que están haciendo algunos hermanitos de nuestra comunidad en este retiro inicial que realiza Fuentes de Misericordia. Entonces, hoy nos unimos en esa oración, nos unimos en espíritu a ellos, los acompañamos y los ponemos aquí al presente en manos de Papito Dios para que el Señor siga haciendo la obra a través de ellos en toda la comunidad, en todos nosotros. Nos ponemos entonces eh, en esta presencia, invitándolo a Él, que es el invitado especial, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy como siempre te damos gracias, infinitas gracias, mi amado Rey, por este nuevo despertar, por este nuevo amanecer, Señor, que tú nos regalas, esta nueva oportunidad en la que amanecimos, Señor, como nos dices tú, bendecidos, Padre amado, para bendecir, por este aliento de vida que tú nos regalas a diario, por esta oportunidad que nos regala para compartir con los que amamos, con todos aquellos, Señor, con los que tú nos colocas también y con todos de pronto aquellos con los que a veces disgustamos, con los que a veces no entramos en la misma línea de pensamiento, Señor, pero que son nuestros hermanos, que son tus hijos amados y que en ese querernos unos a otros, en esa misericordia que tú nos has enseñado, hoy estamos acá, Señor. Es un día nuevo más para permitir que esas diferencias, para evitar que esas diferencias nos separen, para mirar, Señor, que es de tu mano que podemos hacer las cosas en este país tan convulsionado, Señor. Hablamos de tanta división, de tanta desunidad que hay, Señor, en todos los sectores de nuestro país. Pues yo quiero colocarlo, Padre amado, Señor, en tus benditas manos, para que seas tú, Señor, tomando cada habitante de este país, Señor, empezando por aquellos líderes, por aquellos que tienen en sus manos, Señor, el poder de gobernar, de llevar los destinos de este país. Señor, que lo hagan de tu mano, que se quiten esas vendas, esas tapones de sus oídos, todo aquello que no les permite ver, Señor, y sentir lo que tú quieres que ellos sientan para que cumplan esa misión con este pueblo colombiano, mi amado Rey. Hoy, Padre Santo, nos ponemos todos también, esta comunidad Fuentes de Misericordia, nuestra comunidad católica, todas las comunidades católicas, nuestra iglesia amada, Señor, en tu presencia, como esos hijos tuyos que somos, como ese camino, como ese pueblo, Señor, que camina en medio de las luchas y las esperanzas, y te presentamos nuestra vida, nuestras familias, eh, para que sean sostenidas, Señor, por esa fe profunda, Señor, que al escucharte hoy, mi amado Rey, seamos transformados y renovados en la esperanza, mi amado Señor. Amén. Nos disponemos entonces con esos oídos dóciles, con ese corazón, con esos corazones, perdón, con esos oídos atentos, con ese corazón dócil y dispuesto a escuchar la palabra del Señor para que sea esta palabra la que nos penetre como siempre queremos y nos alimente y nos fortalezca como lo hace a diario. Primera lectura del libro de Malaquías. Esto dice el Señor Dios: voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De repente llegará a su santuario el Señor a quien vosotros andáis buscando, y el mensajero de la alianza en quien os regocijáis. Mirad que está llegando, dice el Señor del universo. ¿Quién resistirá el día de su llegada? ¿Quién se mantendrá de pie ante su mirada? Pues es como fuego de fundidor, como lejía de lavandero. Se sentará como fundidor que refina la plata, refinará a los levitas y a los acrisolará como oro y plata. Y el Señor recibirá ofrenda y oblación justas. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en tiempos pasados, como antaño. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor Dios de los ejércitos es el Rey de la gloria. El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las puertas eternales. Va a entrar el Rey de la gloria. El Señor, Dios del universo, Él es el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor valeroso en la batalla. El Señor, Dios del universo, Él es el Rey de la gloria. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las puertas eternales. Va a entrar el Rey de la gloria. El Señor, Dios del universo, Él es el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios del universo. Él es el Rey de la gloria. El Señor, Dios del universo, Él es el Rey de la gloria. Amén. Leer de la carta de los Hebreos 2, 14, 18. Lo mismo que los hijos participan de la carne y de la sangre, así también participó Jesús en nuestra carne y sangre para aniquilar mediante la muerte el Señor de la muerte, es decir, el diablo, y liberar a cuantos por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Notad que tiene una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse a todos sus hermanos, para ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios le refiere, y expiar los pecados del pueblo, pues por el hecho de haber padecido sufriendo la tentación, pueda auxiliar a los que son tentados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que guardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver a Mesías el Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84.
no se apartaba del templo y sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día, presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que guardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, sopla, ven sobre todos y cada uno de nosotros. Abre nuestro entendimiento, purifica nuestro corazón y haznos, Señor, dóciles a esta palabra, Señor, que tú nos regalas hoy. En este espacio, en el silencio, para poder, para permitir que esta palabra nos toque y permee de esta manera compartirla. Bueno, mis hermanitos, a medida que algún mensajito, alguna palabra, alguna nos haya inquietado, podemos compartir aquí en esta familia, en esta comunidad, Amparito. Muy buenos días, adelante, bienvenido. Muy buenos días, comunidad. Que el Señor me lo siga bendiciendo. Bueno, en la primera lectura de Malaquías, el Señor primero nos anuncia la venida de su mensajero, que nos ha venido hablando ya continuamente de Juan Bautista, que es quien prepara el camino. Pero también nos enseña que Dios es fiel y que Él obra y que va a obrar un juicio. Vamos a tener un juicio purificador. Él va a purificar a su pueblo, pero asimismo nos va a exigir. ¿Y qué nos exige? Una santidad, rectitud. Pero eso no es fácil, es un proceso. Y el proceso no es fácil, ese proceso es duro. A veces es muy doloroso, de pronto algunos no, pero el seguir a Jesús no es fácil. Es un proceso doloroso, pero es necesario para una buena relación con Él. Pues el Señor es ese Rey de los ejércitos, el Rey de la gloria, el único que es el verdad, el camino, la verdad y la vida. Y en Hebreos, Jesús se hizo humano, Él se hizo carne igual que nosotros, menos en el pecado, porque Él sí era santo, para morir y destruir el poder del diablo y ser mediador de nosotros. Reconocer que Jesús es el centro, que Él es la esperanza como luz del mundo. También Él muere, vence a Satanás, pero resucita. Él resucita para quitarnos esa esclavitud del temor a morir, del temor a nosotros pasar tanto proceso, y la muerte antes pues era un horror. Y no, morir es de verdad que es un continuar a seguir lo que el Señor nos tiene preparados. Entonces, Él es fiel. Él es capaz de expiar nuestros pecados. Pero Él también nos entiende
él entiende que el humano, el ser humano tiene debilidades, pero a pesar de eso, él está al lado de nosotros y él nos ayuda a atravesar esos momentos de prueba, esos momentos de suplicio, no sé, ese desierto que a veces nos encontramos ya como Pedro, siempre pongo a Pedro ya, pero extiende la mano y él la da. Y qué bonito Ana, la fidelidad de Ana y, y Simeón. A eso nos invita el Señor, a ser fiel, perseverante, eh, obedientes, a que demos ese fruto que Él anhela. Simeón esperó y cuando lo vio, dijo ya, puedo partir en paz. Y qué bonito que nosotros podamos tomar ese ejemplo y ser fieles y andar de la mano del Señor hasta que Él nos tenga acá y poder decir lo mismo y irnos con Él. Amén, Olguita, muchas gracias. Dios me les bendiga. Amén, Amparito. Así es. Hoy el Señor y la palabra así como nos hablaba la semana pasada de ese reconocer nuestro pecado personal, ese pecado social que afecta tanto a estas sociedades, a nuestras familias, y a que ha permeado tanto. Y nos invitaba no solo a ese reconocimiento, sino a esa reparación, a ese modificar comportamientos, modificar nuestras actitudes, a ese transformarnos. Esta semana nos está invitando a esa purificación. El Señor viene a purificar nuestras vidas en ese reconocimiento de lo que somos, de nuestra fragilidad humana. El Señor viene hoy a invitarnos a ese purificar, a ese abrirnos a Él. ¿Qué otro hermanito nos quiere compartir hoy? Pueden abrir sus micrófonos. Lucita, muy buenos días. Adelante, bienvenida. Para todos un gran abrazo. Bueno, en la carta a los Hebreos, el Señor nos muestra, aquí este escritor nos muestra que el Señor se hizo igual a nosotros, tomó nuestra humanidad, experimentó todo lo que nosotros experimentamos y como lo decía Amparito y lo dice la palabra, todo menos en el pecado es igual a nosotros. Y esto nos da la capacidad de pensar nosotros que Él siendo Dios, el Hijo de Dios, siendo Dios y para quien todo fue creado, porque por Él fue creado todo, por Él y para Él. Y nos damos cuenta cómo viene y siendo humano, Él muere, siendo humano nace, porque nos está hablando en el Evangelio cómo nace el Señor, cómo se hizo pequeño, cómo vino y creció y luego después nosotros nos damos cuenta aquí en esta lectura de Hebreos, pues que Él viene y se hace humano para poder morir y darnos libertad, salvarnos del pecado, para que nosotros también reconociéndolo como ese Dios y ese Dios que dio la vida por mí, que vino y me restauró y me dio todo y que solamente puedo hacerlo desde esa vista de que es Dios, reconociéndolo como Dios y Rey, sumo sacerdote, dice aquí la palabra. Que nosotros también por el bautismo, en esa presentación de Jesús, nosotros también por el bautismo fuimos hechos hijos de Dios, sellados con el Espíritu Santo, llenos de la gracia y que nosotros podamos también vivir esa esperanza solamente puesta en Él. En la muerte, en este nacimiento de Jesús, en esta presentación, es la presentación que nosotros tenemos que llevar a los demás porque nosotros ya vivimos esa presentación, ese encuentro personal con el Señor. Ahora, Simeón, este hombre lleno del Espíritu Santo,
a quien fue dada la promesa. Si en el Antiguo Testamento la promesa fue dada para todos, para toda la humanidad, primero para el pueblo judío, después para toda la humanidad. Eh, Así, para mí, esta promesa, si yo la recibo, si yo lo tomo en ese encuentro personal con el Señor, como lo hizo Simeón, movido por el Espíritu Santo, porque la gracia nos llama, la gracia es la que hace posible, Papito Dios nos llama a cada uno de nosotros para tener ese encuentro personal con su Hijo, para que podamos ser salvos, para que podamos conocerlo, podamos amarlo, seguirle, servirle. Hacer solamente se hace con ese encuentro personal como lo hizo Simeón, que lleno del Espíritu Santo fue a recibir esa promesa. Y esa promesa es para todos, esa promesa está dada para que tengamos ese encuentro personal con Él y ya teniendo ese encuentro personal con Él, nosotros podamos vivir acorde a lo que Él quiere, vivir nosotros liberados. ¿Qué es lo que no nos da el Señor cuando nosotros tenemos ese encuentro personal con Él? ¿Qué es lo que no nos da? ¿Qué es lo que nosotros no recibimos al tenerlo como Rey de Reyes, Señor de Señores? Eh, Como lo hizo Ana, mostrarlo ahora. No solamente es eso, sino como lo hizo Ana, mostrarlo. Ella también fue también dada esa promesa, fue colmada esa promesa y ella lo único que hizo fue ir al tener ese encuentro personal con él, ir y llevarlo a todo el mundo, a hablar del niño Jesús, a hablar de ese Jesús, de ese hombre que vino siendo Dios, humilde en esa situación para darnos libertad, para eh, ser nuestro sumo sacerdote, para ser ese Dios que nos saca en victoria, que nos libera, que nos transforma, que nos deja el Espíritu Santo, para poder nosotros enfrentar todas las situaciones en el mundo. Miren, el Simeón estaba lleno del Espíritu Santo y es la única manera de tener ese encuentro, de poder recibirlo, tomarlo en los brazos, nosotros lo tomamos en nuestro corazón, pero movidos por la gracia del Espíritu Santo. Sabemos que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, de la muerte, nos ha dado salvación. Nos, ¿Qué es lo que el Señor no nos ha dado? Nos ha sacado en victoria. De victoria en victoria vivimos nosotros. Así que hoy, pues, el agradecimiento y a vivir ese encuentro personal con Él. No hay otra manera de poder nosotros eh, poder cantar como lo cantamos. Entonces, poder reconocerlo. Entonces, es lo que la palabra dice. Bendiga. Muchísimas gracias. Amén. Amén, Rosita, así es. Señora Gladys, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, dándole gracias a Dios por este momento. Yo quiero leer dos preguntas que tenemos aquí en base a lo último de esta enseñanza tan bonita que nos tiene Dios nuestro Señor hoy en el Santo Evangelio. Le buscamos y se apareció, pero del modo menos esperado, como uno tantos, parecido en todo a sus hermanos. De este modo nos regaló poderlo encontrar, siempre reconociéndolo a Él en nuestros hermanos. ¿No es este un maravilloso detalle de la simpleza divina? La otra pregunta es, mirad, que está llegando, decía Malaquías y Simeón, confío y lo vio. Abramos las puertas de nuestra vida, de nuestras casas, de nuestros ambientes. Llamemos para que se le abran también tantas puertas del mundo, tantas situaciones de encierro. No se trata de mirar solo en los templos de piedra. Estamos siendo capaces de verlo llegando en los templos vivos que son nuestros hermanos, especialmente los más débiles. Esas son las preguntas que me toca a mí para hacérmelas siempre, porque a veces nosotros nos pasamos por el frente de muchas personas que necesitan no cosas materiales, sino que a veces uno está en su ajetreo, en su diario vivir, y uno corre para acá, corre para allá, y hay veces uno, hola, ¿cómo está? Y uno a veces ni se detiene
a decir, bien, bendecida por Dios y con ganas de bendecir, cómo se encuentra, qué hay de nuevo, qué hay para hacer. Y uno a veces no sabe que esa persona que le dijo hola, ¿cómo está? Está necesitando de una palabra de aliento, de un abrazo, de una sonrisa, de ser escuchada simplemente. Entonces es como eso, como que a mí Dios me invita a que seamos más caritativos, podría decirse, en el trato, en la comunicación, en no andar tan dispersos en el mundo solamente siendo enfocados en lo que nosotros hacemos diariamente. Es que yo tengo que correr porque tengo que hacer esto, hago lo otro y ya tengo organizada mi vida y a veces nos pasamos por alto unas insignificantes palabras de cariño, de amor, de aprecio, un simple abrazo, una simple mirada, porque a veces que las miradas son más expresivas que las palabras. Entonces Dios nos pone como eso, como cuando presentaron a nuestro Señor Jesucristo, que lo bendicen, sí, solamente el verlo y el saber que está ahí, eso para uno ya es algo hermoso y precioso. Muchas personas a veces quieren eso de uno, simplemente que uno los mire y que uno con la mirada les transmita esa paz y esa tranquilidad que ellos necesitan. Amén. Amén, Señor. Ese cambio de actitud en cada uno de nosotros. Y a veces pensamos que es difícil y no es tan difícil, solo que por lo que, como usted misma nos dice, por andar en el corre-corre, en ese diario vivir, vamos dejando de lado lo importante, que es el hermano, el otro, el próximo, el que está ahí. ¿Qué otro hermanito, quién más nos quiere compartir? Yo, Olguita, buenos días, mis Florida, queridos. buenos días, adelante. Bueno, yo quiero hablar del Salmo, ese canto precioso, esa preparación de la tierra para recibir al Rey de Reyes. O sea, tan hermoso como dice, portones, alzad los dindeles, que se alcen las puertas eternales, que va a entrar el Rey de la Gloria. Y yo me imagino de este hablar tan poético, de este cantar tan hermoso, cómo será la apertura de las puertas del cielo con nuestro Señor Jesucristo y su pueblo detrás de él. Estas cantidades de almas acogidas a ese amor, a esa perfección, a esa alegría y tanto que tenemos que sortear, porque como estaban diciendo mis hermanas, el Señor todo nos da, ¿no? Nos abre los caminos, nos invita, nos da las herramientas, pero nosotros por estar en nuestro propio yo, en nuestro metro cuadrado, no nos damos cuenta. En muchas ocasiones, o sea, no estoy generalizando tampoco, porque son situaciones, son cosas momentáneas. Como estamos, vuelvo y digo, metidos en nuestro metro cuadrado, en nuestra burbuja, como estemos viendo la situación en cada día nuestro, a veces ignoramos al otro, a veces no. Es más, hasta nos pueden llegar a contar, a pedir, y entonces ya uno como está en una posición de no meterse en líos, entonces a veces no abre la boca, porque imagínate, si es para una corrección, pues qué susto que lo tome a mal, que no le guste como le hable, y que muchos de nosotros tenemos maneras particulares de ser. Entonces uno puede tener un tono alto y el otro ya puede creer que lo está regañando. Y no es así. O puede, lo que decía también otra de mis hermanas, una imagen vale más que 1000 palabras. Nosotros hablamos con nuestra postura corporal,
con nuestros ojos, con nuestros actos. Entonces todo el tiempo nos tenemos que estar cuidando de no ofender, de no herir, de no lastimar. Y a veces hay situaciones, vuelvo y digo, no estoy generalizando, pero hay situaciones que requieren de un poquito de seriedad, de dureza, si se quiere. Hay situaciones que no se pueden tomar con pañitos de agua tibia, como muy suavecito, porque otra cosa que tenemos nosotros los seres humanos también es que nos pueden dar a entender y no entendemos. A veces hay que hablar con las cosas con todas sus letras. Lo único es eso, medir como el volumen, como la densidad, como la fuerza de las palabras, sobre todo cuando es para corrección, porque cuando es para consentir, pues nomás de bueno, un abracito todo apechichado, una picadita de ojo, una sonrisa, o sea, eso es muy fácil. Dar amor es muy fácil. Entonces, ahí pues no hay problema. El problema es cuando una corrección o un llamado de atención o una crítica, porque es que uno dice, uno puede adornar las palabras muy bonitos, con crítica constructiva, pero es que que vamos de coles a frijoles, hay personas que para decir dizque la crítica constructiva se van con todo lanza en ristre y tampoco es así. O sea, la justa medida, que es en lo que también se estuvo hablando en esta semana, ¿no? La justa medida, la, la, el ver, el tratar todos los días, esforzarnos en ver al mundo con los ojos de Jesús, que nuestro Señor era perfecto y cuando le tocaba corregir, corregía, lo hacía como lo tenía que hacer. No sé por qué, o sea, aquí ya no sé por qué me enfoqué tanto en la palabra corrección. Bueno, eso es empezando por mí mismo. Esto lo estoy hablando más que todo para mí que tengo tantas falencias, tantos defectos, tanto que corregir. Y pues esa mirada va para dentro de mí. Empezar no, seguir en la brega diaria de eh, buscar el camino más correcto y seguir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que nos amó primero. Ya sabemos que la paz viene de Él, el amor viene de Él, la perfección viene de Él. Muchísimas gracias. Eso es lo que la Sagrada Escritura habló para mí hoy. Amén. Gracias, Dorita. Amén. Así Buenos es. días. Buenos días, Paulita, bienvenida. Gracias. Bueno, yo acá pensando pensamientos, voy a tocar 4 puntos. Siempre tomo nota mientras voy escuchándolos. Bueno, el primero que me llama la atención es en la primera lectura, que, bueno, de por sí todo, yo analizo que es una preparación para la cuaresma. O sea, ya nos están diciendo, venga, viene la cuaresma, prepárense. O sea, la cuaresma no es la preparación, sino que hay un antes, una preparación de la cuaresma, ¿listo? Porque la cuaresma es la preparación para la Pascua. Bien, entonces por eso en Malaquías veo ese prepárense, preparen el camino, ¿sí? Veo ese llamado a que empecemos a alistarnos para vivir esa cuaresma. Sobre todo, él nos habla mucho de ese anuncio del Mesías, ¿cierto? Y cómo va a ser. Entonces dice como que se va a presentar en el santuario y, mejor dicho, nadie se va a resistir como a verlo. Entonces, quizás en su momento sus profetas se imaginaban que la llegada de ese Mesías iba a ser así, ya siendo hombre o un Dios así solo luz, o bueno, no sé, o no sé cómo ellos habrían interpretado también como esas profecías que el Señor les anunciaba, que Dios les anunciaba. Pero pues él fue escribiéndolo de esa manera, ¿no? Como se va a presentar ante el santuario y mejor dicho, va a ser un deleite tenerlo ahí. Entonces a mí me llama la atención como eso, ¿sí? Que es prepárense el camino porque va a llegar, va a estar ahí.
¿Listo? Entonces, ojalá lo podamos ver. ¿Listo? Entonces, primera invitación, prepárense antes de Cuaresma. Segundo, en el Evangelio nos habla de esos 40 días de nacido. Y pues obviamente todos pues en nuestra cultura popular y yo creo que en muchas partes del mundo se sabe que los 40 días por lo menos es la dieta de la mamá, ¿sí? O sea, yo que todavía me faltan unos días. eh, eh, y nos habla que son, dice la palabra, si no estoy mal, como pasado el tiempo de purificación, si no estoy mal, espera a ver dónde dice. Ah, sí, los días de purificación. Dice, se cumplen los días de purificación. Entonces sabemos que son esos 40 días, o sea, mamita María, pum, terminó su dieta, listo, tin, vamos, plan para hoy, se acabó mi día 41, plan para hoy. Vamos a presentar al niño al templo, listo, porque así pues era parte de la ley judía hacerlo. Pero yo pienso en esos 40 días de nacido y ahí lo mencionan de purificación. Uno se imagina como, no, eso María estuvo, mejor dicho, bañándose en aguas calientes, en hierbas, juiciosa, mientras el bebé simplemente se cuidaba a sí mismo, ella no trasnochó, ella no, no, al contrario. Creo que ese tiempo de purificación, que es lo que vamos a ver en la Cuaresma, realmente no es algo que uno diga, es estar en las nubes, no. Creo que al contrario, la purificación duele, sí. María, seguramente, mientras su cuerpo otra vez volvía pues, a recuperarse, quizás mientras Jesús, siendo bebé, lloraba, mientras ella colocaba sus pechos, mientras ella trasnochaba, lo cambiaba, seguramente en algún momento el bebé también sufrió de cólicos, de reflujo, o sea, todo ese proceso duele, sí, pero duele y se hace en amor. Ese sacrificio se hace en amor. Entonces, es esa invitación. Segundo punto, esos 40 días de nacido, ese tiempo de purificación, es nosotros siendo como María y el niño Jesús en ese tiempo, en esa dieta, en esos cuidados, haciendo eso con amor. Y además, porque es que sin eso, ¿cómo vamos a reconocer a Jesús y la promesa de Dios? Cuando habla que Simeón dice como, uy, acá está, mejor dicho, la, la obra de Dios, acá hecho un cuerpo chiquitico de 40 días, creo que si Simeón no hubiera tenido esa claridad o hubiera comprendido la promesa, obviamente por el Espíritu Santo, si no hubiera permitido que el Espíritu Santo actuara en él, seguramente hubiera dicho, ah, un bebé más, presentamos, y no se dio cuenta que Dios le cumplió la promesa. ¿Sí? Entonces creo que sí es necesario que nosotros vivamos esa Cuaresma como corresponde para poder ver la promesa de Dios, para poder reconocer a Jesús vivo, porque sí, vamos a ver el tríodo de muerte, resurrección, pero ¿cómo lo vamos a reconocer? ¿Vivo o todavía un Jesús que, ay, se murió en la cruz y ahí quedó pegado en la cruz? Entonces, creo que ese es el segundo punto que les digo. 40 días como el recién nacido y mamita María para purificarse, reconocer a Jesús y ver esa promesa como lo hizo Simeón. El tercer punto que creo que todo el mundo siempre habla, siempre se toca, es la espada que atraviesa el alma de María. ¿Sí? Así como pasa una dieta que es difícil, pero a la vez es demasiado brote de amor, se le anuncia a ella ese corte de espada, ¿sí? Ese espada de doble filo, o sea, no hay por ningún lado que no vaya a cortar, sí o sí corta. ¿Y ese dolor es necesario? Sí. Yo no digo que el Señor quiera que nosotros todo el tiempo estemos sufriendo, estemos mal o algo así, no. Pero para ver la gloria, uno sabe que hay que pasar ciertas espinas o ciertos obstáculos, porque cambiar duele. Y cuando digo cambiar, me refiero a la conversión. Cuando tú es una cuaresma, ¿sí? Y que la cuaresma no se te vuelva solo los 40 días que para llegar a Semana Santa, sino que tu vida se vuelva cuaresma, no es solo en el dolor, sino entender que esos cambios que tú empiezas a tener un estilo de vida, una cercanía más a Dios, las cosas duelen, sí, porque tú dejas de ser el que eres y te vuelves una nueva persona, tienes una nueva vida. Entonces, para tener esa nueva vida en mano del Señor, ¿va a haber dolor como esa espada? Sí, pero la gloria es mucho más grande para poderlo verlo a Él. Y el cuarto punto, que les confieso que en mi vida le había parado bolas, o sea, este evangelio que es tan resonado, jamás le había parado bolas que había una profetisa en ese lugar.
Y me sorprende porque dice como que estuvo 7 años de casada. Nosotros ya sabemos que el número 7 significa tiempo perfecto. Y después dice que ella ya era una persona de edad de 80 y pico de años, pero ella vivía, o sea, mantenía en el templo y hacía mucho ayuno y oración, que llevaba muchos años, o sea, mucho tiempo haciéndolo. ¿Sí? Y que ella estaba, mejor dicho, cuando vio la escena, empezó a decirle a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén, les estaba anunciando que ese niño era o sea, el Mesías. Imagínense. La cuarta invitación es esa profetisa. Oración y ayuno. ¿Qué tanto nos dicen? Ay, prepárense para la cuaresma. Ay, hagamos ayuno no sé qué, la oración de no sé qué, María del Santísimo. En ayuno, no sé, lo de las carnes, en ayuno, bueno, todo lo que sabemos que va a pasar ahorita en cuaresma, que las invitaciones que nos hacen para que lo vivamos. Pero esta mujer lo llevaba haciendo toda su vida. No nos podemos quedar solo practicando esto en unos días. Qué bueno sería que lo aplicáramos a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Ella lo hacía y al final la respuesta a todo eso fue que vio y reconoció al niño también, o sea, ella vio la escena y creyó, porque qué difícil es creer que el Mesías que mencionan en las antiguas escrituras sea un bebecito de 40 días. Lo vio, lo creyó y se fue a anunciarlo. La cuarta invitación es esa, oración, ayuno y anunciarlo. Ella anunció que el Mesías ya estaba ahí. Nosotros, ¿qué nos corresponde? Anunciar que Jesús está vivo, anunciar su evangelio, anunciarlo y revivirlo en todas partes, como dice la palabra, a todas las naciones. Entonces, esta parte, lo que les digo, nunca la he escuchado y, creo que como que dije, wow, qué viejita tan buena. Y eso es todo mi apreciación del día de hoy. Gracias. Gracias, Paulita. La palabra siempre nos interpela y siempre es nueva y nos habla de diferentes maneras. Es lo maravilloso que hace el Señor con nosotros a través de su palabra. Quiere que veamos, que toquemos puntos en diferentes etapas de nuestra vida. Por eso dice que es ayer, hoy, siempre. Bueno, continuando con lo que todas hemos venido comentando, discerniendo, pues hoy a través de este Malaquías, casi que todo está dicho, pero bueno, el Señor nos va regalando cositas de este Malaquías que nos habla de esa purificación de ese Señor que, como muy bien lo han mencionado, llega de repente, va a llegar a ese santuario al que llega, esa anuncia que nos hace Malaquías de que va a llegar el Señor. En ese tiempo, en el Antiguo Testamento, ellos lo miraban como ese templo físico real. El templo somos nosotros. El templo son nuestras familias. El templo es nuestra comunidad. El templo es nuestra iglesia. El templo es nuestro país. El templo es el mundo entero. El Señor viene dice aquí, para purificar. Viene para ser como el crisol, dice acá, como el fundidor, como ese fuego, como esa lejía de lavandera que limpia el oro cuando se somete a tratamiento para purificar y sacar todas las impurezas que trae de la tierra de cuando lo han colectado, lo someten a altos fuegos, lo limpian, lo restauran para que quede puro. Eso es lo que quiere hacer el Señor en nuestras vidas. Y como bien lo han dicho todas y en especial Paulita, es esa preparación, esa purificación, lo que viene el Señor a que nos preparemos, a que nosotros en nuestro corazón dispongamos nuestros corazones, a que como, no solamente como personas, como individuos, sino como familias, como miembros de comunidades, como miembros de un país, como miembros de este mundo entero, de esta creación entera, nosotros permitamos ser sanados, permitamos ser restaurados. Porque pues el Señor sí, no mira, él no se fija en nuestro pecado, sino quiere nuestra salvación. Y de hecho dice aquí en la segunda lectura que Él nos mandó a su Hijo. Dice que nos dio dándose a los humanos más que a los ángeles. Es esa invitación que nos hace entonces a que abramos y dispongamos nuestro corazón. Y cada uno miremos qué necesita ser purificado en nuestras vidas.
¿Qué actitudes nuestras, personales, alimentan la división, alimentan la injusticia, alimentan la indiferencia, alimentan esa despreocupación? Es mirarnos nosotros y es mirar cada uno de nosotros desde ese rol que nosotros, el Señor nos ha colocado como padres, como hijos, como hermanos, como pertenecientes a diferentes comunidades espirituales, comunidades de oración, como pertenecientes a esta iglesia, como pertenecientes a ese trabajo donde el Señor nos ha colocado en el mundo laboral. ¿Cómo estamos actuando nosotros? Es ese revisarnos, ese permitir que el Señor vaya haciendo la obra, que Él entre, penetre en nuestros corazones, para que sea el Espíritu Santo el que siga actuando hoy y siempre, que lo hace, quemando lo que no viene de Dios, para que brote realmente esa fe auténtica, esa fe transparente, esa fe que se deja iluminar, que se deja traspasar por la palabra y que es una fe comprometida desde el servicio, es una fe que nos hace transformar no solo nuestras vidas, sino con nuestro testimonio, transformar las vidas de muchos. A través del Salmo, este Salmo tan bello que cuando ahorita lo decía también, como dicen por ahí, me erizaba porque es esa alegría en el que se proclama a ese Dios de los ejércitos, a ese Rey de la gloria. En estas situaciones en las que estamos viviendo como país, como familias, esas crisis sociales, estas crisis políticas y económicas, esta es una nueva proclamación de fe que se nos hace a todos y cada uno de nosotros, que Dios sigue siendo el Rey, que no se nos olvide, pero no es un Dios que se impone, no es un Dios como esos dioses humanos que dicen tener el poder y que son los que son los que mandan y que ante ellos está toda autoridad. No, Él requiere en esa libertad que nos da, que nosotros levantemos esas puertas, esos portones, esos dinteles, esas puertas de nuestro corazón. Y abrirle esas puertas al Señor significa que lo dejemos reinar en nuestras decisiones diarias. Y como bien lo decían las hermanitas, al ser como esta Ana que a diario oraba, a diario estaba rindiendo ese culto, esa alabanza en ese templo. Y el templo que somos nosotros, que es nuestra casa, que es nuestra familia, es convertir en costumbre eso, que sea el Señor el que reine, que tomemos nuestras decisiones siempre en la voluntad de Él, que todo pensamiento, que todo lo que se venga a nuestra mente, a nuestro corazón, digamos, sí, es mi voluntad, pero sí el Señor la tiene para hacerlo así que se haga según, conforme a Él lo tenga o lo que Él tenga para nosotros y que sea más llevadero o mejor o más productivo para nosotros. Nos invita a que debemos actuar con honestidad, a cuidar todo, a cuidar. En este querer, hablamos mucho del cuidado de lo público, de cuidar todo nuestro entorno, de cuidar esta casa que se nos ha dado, esta creación que el Señor nos ha regalado, cada uno desde donde estamos, cuidar todo, a construir esas relaciones que se basan en el respeto, en la honestidad y en la justicia, a que aprendamos a escuchar y a escucharnos, y a entendernos, en ese exhortarnos unos a otros para construir, no para destruir. Cuando permitimos que el Señor entre a reinar, como lo dice aquí en este salmo en nuestro corazón, ese reino de verdad comenzará a mostrarse en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras comunidades. Es como ese fuego que va iluminando y hablando de esa luz que hoy celebramos el Día de la Candelaria, el día de esta presentación del Señor, de las luces que iluminan, porque esa es la luz, Él es la luz que ilumina el mundo. Entonces, esa es la invitación a través del Salmo, que dejemos que Él ilumine nuestros corazones para que a su vez nosotros vayamos viendo esas velitas encendidas que vamos contagiando y podamos cumplir ese sueño que hay en tantos corazones, que es que nuestras familias y nuestras comunidades y el mundo entero se transforme y cambie a la luz de la palabra. A través de esta lectura también de Hebreos, ya todos lo han dicho, no me voy a detener mucho en que Él se hizo humano, en el que Él venció la muerte, venció el pecado y nos sacó de la esclavitud. Aquí nos presenta a un Jesús muy humano, a un Jesús muy cercano al pueblo que sufre,
a un Jesús que está muy real aquí presente en nosotros. Y nos habla de este Jesús que con su familia vivió desplazada, de una María que lloró a su hijo, que fue azotada, que fue insultada, que fue dañada, que fue matada, que fue crucificado y que tuvo ella que acompañarlo, como tantas madres nuestras, tantas madres, no solamente en Colombia, sino alrededor del mundo, lloran a sus hijos desaparecidos, lloran las tristezas que tienen que ver en sus familias. A este joven sin oportunidades, tantas juventudes en este momento que también influidos por las nuevas tecnologías, pierden esas oportunidades, las pocas oportunidades que se les da y quedan inmersos en un mundo de violencia, en un mundo en el que se busca solo el dinero, el poder y la fama. A ese adulto mayor olvidado, a ese adulto mayor que se deja relegado como si fuera un mueble más, olvidando que en ellos está la experiencia, la fuente de la sabiduría, el trabajo que ha construido estas sociedades. Y a estos jóvenes, a estos niños que están creciendo en medio de estos contextos tan difíciles. Hoy el Señor se hace luz para que cada uno de nosotros podamos llegar a cada uno de estos niveles de la sociedad y podamos dar nuestro granito de arena y entender que Jesús nos acompaña en todas estas heridas personales, comunitarias y sociales. Y nos dice que no dejemos endurecer nuestro corazón, al contrario, transformemos nuestro corazón de pronto endurecido, indiferente, ese corazón de carne como es el de Él, a sentir la presencia de Él, pero también a hacer esa presencia en los demás de consuelo, de misericordia y de justicia. Y pues en este evangelio tan conocido que es como la presentación del Señor, donde están estos dos personajes, Simeón y Ana, ambos reconociendo en esta sencillez, en este niño sencillo, en esta familia de Nazaret, reconocen la llegada del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Es esa invitación que se nos hace a cada uno de nosotros, a que el Señor cumple sus promesas, así como se las cumplió a esta anciana, a esta viuda Ana, y a este Simeón, este sacerdote. Tarde para algunos nos parece que son las promesas, uno piensa que son tardes, pero el tiempo del Señor es perfecto. Entonces el Señor dice que hoy Él se sigue manifestando y se sigue manifestándose desde lo pequeño, en esa fe sencilla que hay en nuestras familias, en esos padres que todavía luchamos y queremos luchar por llevar a nuestros hijos a los pies del Señor Jesús, en aquellos formadores que educan realmente con amor, que saben que su tarea es educar, no solo educar en la formación intelectual y crítica, sino también en esa formación de corazón, en esa formación espiritual, porque cuando el ser humano se forma, siendo consciente de que somos no solamente carne, sino que somos espíritu, tenemos esa conciencia, podemos ser esos buenos seres humanos que la sociedad necesita. En ese reconocer al hermano que sufre y anunciar a pesar de la dificultad, porque estamos pasando por dificultades en muchos ámbitos de nuestra sociedad, anunciar que el Señor sigue reinando, que el Señor llega y que el Señor cumple las promesas, que no se queda en palabras, sino que se queda en hechos. Y Él nos llama a ser esos testigos desde nuestro servicio, a ser esos testigos que llevan la palabra al que más lo necesita. Entonces, ya pegaditos de este Señor, de esta palabra, perdón, que el Señor hoy nos regala, de esta palabra tan reconfortadora, por ese compromiso de permitir que el Señor purifique nuestras vidas, nuestras familias, nuestro país, y de irnos preparando para esta cuaresma que se debe convertir en nuestra rutina diaria, desde la oración, desde el reparar, desde el reconocer que me equivoco, pero que puedo quedar ahí. Entonces, con esto cerraríamos en oración. Si no hay otro hermanito que quiera, no sé, espérame que está intentando entrar. No sé si ahorita me puede ayudar. A ver si
pudieron entrar algunos de los que están en el retiro. Y si no, cerraríamos en oración. Olguita, esto ya es para la transmisión, entonces su merced cierre, porfis. ¿Sí? Ok, listo, bueno. Entonces damos gracias a Papito Dios, como siempre, por ese mantenernos aquí pegaditos a Él, por inquietar los corazones, porque Él siempre nos atrae con su amor, con su misericordia, a compartir en familia. Señor amado, Rey de Reyes, Rey de la Gloria, Señor, hoy te seguimos abriendo las puertas de nuestra vida, Señor. Entra, purifica, sana, Señor, y restaura nuestros corazones. Te entregamos, Padre amado, nuestras familias y nuestra nación colombiana. Sana sus heridas, renueva su esperanza y haznos instrumentos de tu paz, amado Señor. Como Simeón, como Ana, mi amado Rey. Hoy proclamamos con fe que nuestros ojos han visto tu salvación, Señor, y que no perdamos de vista, Señor, esto que se nos ha ido anunciado y esto que se nos está permitiendo saber y vivir, Señor. Envíanos, Señor, como testigos de tu amor en cada lugar a donde tú nos has puesto, mi amado Señor, que desde nuestra fragilidad humana, desde nuestro sentir y ser, Señor, te podamos servir, que te podamos dar a ti, Señor, el honor y la gloria por los siglos de los siglos, mi amado Rey. A ti, mamita María, solamente infinitas gracias, mi reina bella, porque sabemos que tú eres nuestro ejemplo, ese ejemplo de humildad, de servicio, desde el silencio, desde oración, siempre acompañando a tu hijo y en esta familia, permitiendo el reparar, el reconciliar y el dejarnos purificar. Gracias, mamita María, por esa intercesión y por ese infinito amor para cada uno de los ojitos, de cada uno de nosotros, tus hijos, los hijos de este Padre amado, nuestro Rey Celeste. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que todos los días preparemos nuestro corazón, nuestra vida, hacia aquel que nos amó primero. Amén. amén. Para que con la gracia del Espíritu Santo salgamos a anunciar ese reino de Dios, esa palabra, ese evangelio, para que todos lo puedan escuchar, seamos valientes y hagamos como Ana, profetizar, hablar, predicar el evangelio. Amén. Amén. Bueno, Para que guiados como Simeón por el Espíritu Santo podamos encarnarlo, no solamente recibirlo en los brazos, sino también en nuestro corazón. Amén. amén. Bueno, Para que vivamos en alegría, en amor, en esperanza y en un gozo profundo, toda la experiencia que Jesús puede seguir haciendo en nuestras vidas. Amén. amén. Mamita María y Papito Dios, te damos las gracias y te pedimos tu santa bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanitos, gracias por este compartir, por el perseverar, como siempre, a encontrarnos en este espacio de oración, en este espacio de compartir la palabra. Los invitamos a nuestros grupos de oración y formación en la misión, que a través de la semana nos reunimos en diferentes lugares, en Sugna, en Fusagasugá los días lunes, el martes en el Eduardo Santos, los miércoles en San Cristóbal Sur, los jueves en Castilla, los viernes en Arborizadora Alta y en Bosa y los sábados en Fuentes Norte, en el barrio Mirandel. También los invitamos a unirnos en la oración de intercesión a través del Santo Rosario de lunes a sábado a las 3 de la tarde por Google Meet y también en directo por YouTube. Damos gracias, infinitas gracias a aquellos sembradores de amor que con esas semillitas económicas hacen posible que la misión como comunidad se dé y podamos llegar cada día a más y más hermanitos que el Señor sabe que necesitan escuchar una voz, una palabra de aliento y escuchar y aprender de su palabra. Bueno, mis hermanitos, nos despedimos entonces y agradecemos a todos
para todos y cada uno por estar acá. Y como siempre les decimos, que el Señor nos acompañe y a donde lleguemos, que seamos esos ejemplos vivos de servicio, de amor y de alegría y entrega a donde Él nos lleve. Un abrazo gigante para todos. Dios les bendiga.